A nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, presento ante el Pleno de esta soberanía el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. El dictamen que hoy presentamos ante esta honorable Asamblea reforma y adiciona 12 artículos de la Constitución y consta de 8 artículos transitorios con el objeto de establecer un modelo institucional de integración y coordinación de las fuerzas de seguridad pública para que la Guardia Nacional tenga la suficiente capacidad en el marco de un Estado de Derecho que le permita garantizar sus funciones y competencias, así como responder con eficacia a la demanda ciudadana de paz y seguridad. Estas reformas, compañeras y compañeros, derivan de la obligación constitucional del Estado de mantener la paz y combatir las conductas antisociales, salvaguardar la garantía y protección de los derechos humanos. Con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, en la búsqueda de la pacificación del país, era necesario un golpe de timón frente a las políticas de seguridad fallidas de los anteriores gobiernos y cambiar el rumbo. En ese sentido, en esta administración se emprendió una nueva política de seguridad pública basada en el respeto de los derechos humanos, la construcción de la paz y en contar con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales solo pudieron obtenerse de personal con origen mixto y militar para conformar la Guardia Nacional. Ello sin dejar de mencionar la política de bienestar implementada en este gobierno con la convicción de que atender las causas de la violencia es parte de la estrategia de pacificación bajo la lógica juarista de que la paz es el fruto de la justicia. Porque la justicia social y la garantía de derechos básicos para todas las personas es fundamental para acabar de raíz con las prácticas delincuenciales y antisociales. La creación de la Guardia Nacional fue el resultado del esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia policial para garantizar la seguridad pública en respuesta a la carencia de una corporación nacional de policía profesional capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia en nuestro país. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación, con un esquema de disciplina especial, formación, profesionalización y capacitación, definido por una doctrina policial bajo regulación estricta que garantiza el respeto a los derechos humanos, el combate a la corrupción y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El dictamen que hoy se presenta es resultado de un amplio consenso que se percibe en todo el país en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al segundo trimestre de 2024, el 74.1% de la población mexicana percibió como algo o muy efectivo el desempeño de la Guardia Nacional en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia. En contraste, esta percepción fue de solo 56.8% en el caso de las policías estatales y de 48.7% respecto de las policías preventivas municipales. La buena reputación de la que hoy gozan las corporaciones militares se debe sin duda a la correcta conducción de la política de seguridad de este gobierno. A escasos 5 años de su creación, la Guardia Nacional es la institución en la que las mexicanas y mexicanos piensan cuando se les pregunta quiénes consideran que están más dispuestos a ayudarles. Hoy, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional mantienen niveles muy altos de confianza y efectividad entre toda la población. Son las 3 instituciones que presentan menor percepción de corrupción por parte de la sociedad mexicana. Y no estamos hablando al aire, hablamos de realidades que se miden con instrumentos confiables como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Compañeras senadoras y senadores,
La minuta que nos remite la colegisladora y que deriva del proyecto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 se puede resumir de manera puntual bajo los siguientes términos. Adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para sujetarla al mando militar con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garantizan una dirección de carácter civil en última instancia. Define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional permanente de origen y formación castrense con formación policial. La Guardia Nacional estará a cargo de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y esto es fundamental porque dicha estrategia será formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una autoridad de carácter civil que bajo el gobierno de nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará a cargo de nuestro hoy compañero senador Omar García Harfuch. Se faculta al Poder Legislativo a expedir las disposiciones secundarias para fortalecer el pilar normativo y brindar certeza jurídica a la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacionales en labores de seguridad interior y de seguridad pública. Se fortalece la corresponsabilidad institucional y, por lo tanto, el republicano equilibrio de poderes al disponer que tanto la Comisión Permanente como el Senado de la República ratifiquen el nombramiento de coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, que en su caso nombre la Presidencia de la República. También estas reformas son para atender la necesidad que el Poder Ejecutivo cuente con una herramienta flexible y eficaz para atender amenazas tanto de seguridad pública como de seguridad nacional y se otorgan facultades a la Presidencia de la República para disponer de la Guardia Nacional en ese sentido. Se reconocen, por supuesto, y esto es muy importante, los derechos, prestaciones y seguridad social a quienes prestan sus servicios en la Guardia Nacional en igualdad frente a quienes forman hoy parte de las Fuerzas Armadas. Se sujeta a los miembros de la Guardia Nacional al fuero militar solo para fines disciplinarios. Se incluye a la Guardia Nacional como una fuerza que actúe bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto es crucial, dado que la Guardia Nacional tiene un alcance nacional y la capacidad operativa para hacer frente al crimen organizado y a otras formas de violencia que afectan a diversas regiones del país. Compañeras y compañeros senadores, estos son algunos de los elementos que implica este dictamen y me permito hacer uso del tiempo que todavía dispongo para compartir con ustedes una reflexión de una postura personal que seguramente comparten mis compañeros y compañeras legisladores de la Cuarta Transformación. Pues la mayoría de quienes formamos parte de las comisiones dictaminadoras hemos votado a favor de este dictamen con la convicción de que vamos en la ruta correcta para alcanzar la anhelada pacificación del territorio nacional y de que en esa ruta es indispensable contar con una institución profesional y disciplinada como la Guardia Nacional para asegurar la continuidad de la salvaguarda de la integridad y derechos de las y los mexicanos, así como la convivencia, el orden y la paz nacional. Con esta reforma se podrá garantizar la supervisión puntual del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, propiciando que ésta se haga con estricto apego a los derechos humanos y fomentará el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros al establecer una coordinación precisa entre las distintas instituciones de seguridad en beneficio de la sociedad. Vale la pena decirlo fuerte y claro, la presente reforma no vulnera, no trastoca y no limita derechos fundamentales del pueblo. La seguridad ciudadana en un Estado garantista como el nuestro se concibe como la situación social en la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales y no como una mera ocurrencia como la que el 11 de diciembre del 2006 el entonces espurio presidente Felipe Calderón inició como una supuesta estrategia de seguridad a la que llamó guerra contra el narcotráfico y en la que utilizó las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado fuera de toda facultad constitucional. Esta estrategia fallida
se desarrolló sin respeto alguno a los derechos humanos y sin considerar a las víctimas, a las que esa administración calderonista calificó como daños colaterales. Todos lo vivimos y lo sabemos. Las estrategias de seguridad implementadas por las pasadas administraciones, en lugar de consolidar a las fuerzas policiales de seguridad, provocaron su total descomposición, derivando en la falta de respeto a las líneas de mando, el establecimiento de relaciones de complicidad entre algunas autoridades corruptas con grupos de la delincuencia organizada y el desvío de recursos destinados para las instituciones policíacas en beneficio de particulares, amigos, compadres, cónyuges, entre otros. La corrupción y la impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades llevó a una elevada infiltración hasta los más altos niveles en las estructuras gubernamentales, particularmente en las extintas Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y Policía Federal, así como en las policías estatales y municipales. Queremos decir claramente que esta reforma consolidará la eficacia de la Guardia Nacional frente al complejo escenario que afronta México, garantizando el respeto al Pacto Federal a través de una coordinación efectiva entre Federación y los gobiernos estatales. La discusión poco seria a la que algunas voces de la oposición quieren llevarnos se basa por lo menos en dos falacias. Primero, que estamos militarizando el país, cosa que como he explicado es totalmente falso. Y segundo, que la mayoría legislativa proveniente de la lucha social somos incongruentes por nuestras posturas del pasado en contra de la política de seguridad de Felipe Calderón. Nos sacan nuestros tuits, nuestras posturas de hace 12 años, planteadas en los anteriores sexenios, insinuando que estamos alejados de los mismos. No, compañeras y compañeros de la oposición. Nosotros seguimos siendo los mismos y con las convicciones cada vez más fuertes. Y qué bueno que tengan tan claro que provenimos de la lucha y de la protesta, cuando desde la resistencia y desde la oposición, nuestro movimiento planteó un proyecto alternativo al puesto en marcha por el PRIAN durante décadas. Por supuesto, nuestro planteamiento siempre fue de fondo y no como la reacción actual, que con un ligero no dice no a todo. Nuestras causas y la de las mayorías fueron llevándonos al lugar donde hoy estamos. Nos ha tocado gobernar este país durante los últimos años, llegando por la vía pacífica, cívica, organizada y democrática, y gracias a esa misma lucha y a la confianza que la mayoría del pueblo nos volvió a otorgar el pasado 2 de junio. Un momento, senadora Citlali Hernández, permítame un momento. Está en la presentación del dictamen. ¿Con qué objeto, senadora? Un momento, paren el reloj, presidente. Una moción de orden, presidente. Sí, senadora. A ver, yo nada más es para plantear un extrañamiento a la senadora Citlali, que está presentando los dictámenes de ambas comisiones y en la calidad en la que debe conducirse el discurso y el diálogo es representando las comisiones en este Senado de la República, no haciendo pronunciamientos de hablando de oposición, lucha social, que su movimiento, que el PRIAN, y yo pido a la mesa directiva el que hacerle el extrañamiento y la conducción acorde a que hoy está como presidenta de una comisión, pero está en representación de ambas comisiones. No estamos en posicionamientos de partidos políticos. Hacia eso es mi extrañamiento, presidente, por favor. Presidente, quizás la senadora… Permítame, senadora Citlali Hernández, el artículo 61 constitucional establece muy claramente que ningún legisladora federal puede ser reconvenido por su intervención. La senadora Citlali Hernández está presentando el dictamen en sus términos, en su derecho y en su libertad de expresión, que esta presidencia respeta de manera absoluta. No hay ningún extrañamiento. Continúe con el uso de la palabra, senadora Citlali Hernández. Gracias, presidente. Y solo para aclarar a la senadora, y ahorita pido que me recuperen mis segundos, quizás no puso atención y yo me imagino que molesta que tengamos una postura, pero la primera parte de la lectura del dictamen fue muy puntual y después advertí
quedaría con el tiempo que me sobraba una reflexión personal. Así es de que, si me permite, presidente, concluyo y pido recuperar el minuto y medio que me falta. Sí, pido a la Asamblea escuchar con respeto a la senadora Citlali Hernández y que le repongan el tiempo en que se ha sido interrumpida. Adelante, senador. Gracias, senador presidente. Concluyo y continúo, compañeras y compañeros legisladores, y reitero que he hecho ya la presentación del dictamen y estoy concluyendo con una opinión personal porque no es menor lo que vamos a discutir. Yo decía que, por supuesto, sostenidos en nuestro pasado de lucha, podríamos hoy recordar que fuimos activistas contra la falsa guerra contra el narcotráfico de Calderón, que denunciamos las múltiples violaciones a los derechos humanos durante ese sexenio y sostuvimos siempre que su política de seguridad planteada no era la adecuada. Hoy con dolor sabemos que no solo teníamos razón, sino que además el secretario de Seguridad del Calderonato, Genaro García Luna, puso todo el aparato institucional al servicio del crimen organizado y que no les importó la sangre derramada en nuestro territorio, la tortura ejercida para inflar las cifras de personas detenidas y la cantidad de víctimas de desaparición forzada, asesinatos e inocentes en la cárcel. Durante dicho sexenio no disminuyó la venta ni el consumo de droga y por el contrario los grupos delincuenciales crecieron en un 900%. Frente a ello, después del fraude del 2006 y de la masiva compra de votos de 2012, en un contexto cada vez más violento, al presidente López Obrador le tocaba tomar decisiones para atender una de las principales demandas de la ciudadanía, que es la seguridad, y todas y todos aquí que hemos hecho campaña lo sabemos. Decidió entonces crear una nueva Policía Nacional, que es la Guardia Nacional integrada por los mejores elementos de nuestras Fuerzas Armadas. Sin negar que falta mucho para alcanzar la paz en nuestro país, los resultados de la Guardia Nacional en nuestro territorio están a la vista. En 5 años, la Guardia Nacional aporta el 50% de las acciones en la lucha contra el crimen, no obstante que la mayoría de los delitos cometidos son del fuero común. Eso significa que la labor de la Guardia es complementaria y coadyuvante a lo que realizan gobiernos estatales y municipales. De hecho, no hay gobierno del partido que sea que no solicite la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en su territorio. Además de lo logrado en algunos gobiernos locales, como el gobierno de la Ciudad de México, que creemos que es fundamental hacer también un llamado a los gobiernos locales a que coadyuven con esta gran tarea de garantizar la seguridad. Voy terminando con mi tiempo recuperado. Con esto, compañeras y compañeros, el debate de fondo no es el que enmarca en la guerra de narrativas, en esta mezcla de batallas discursivas en una arena política posmoderna. El debate no es si estamos militarizando o no el país, que aunque no es una discusión menor, y ustedes saben que faltan a la verdad con esa narrativa, la discusión que el pueblo de México merece… Le pido que termine su intervención, Sí, concluyo, senador presidente. La discusión que el pueblo de México merece, espera y necesita es dar respuestas a una tarea que es de todas y de todos los actores políticos de este país. ¿Cómo vamos, con independencia de las diferencias ideológicas y partidistas, a contribuir a la pacificación de este país? ¿Cómo lograremos acabar con la delincuencia organizada? ¿Cómo evitar que en las ciudades, en algunos barrios, pueblos y comunidades, las nuevas generaciones vean el acceso a la criminalidad como su única opción de vida? ¿Y cómo detenemos los problemas de salud ligados a las adicciones? ¿Qué vamos a hacer cada una y cada uno de nosotros desde nuestra esfera pública para detener la violencia en todas sus formas, para cerrarle la puerta al odio, a la discriminación, al racismo y abonar a la pacificación de este país? Estas reformas sin duda abonan a la labor institucional policíaca para alcanzar la paz, pero toca también que todas y todos sigamos haciendo lo propio en público, en privado y desde nuestras facultades, hasta que México alcance la paz que merece y quede en el pasado
la inseguridad, el miedo y el terror al que nos llevaron durante las últimas décadas. Y ese es el debate de fondo que proponen estos dictámenes que presento a nombre de las Comisiones Unidas. Gracias, senador presidente.